Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te quiere. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Ara, Àngela, pots posar una altra vegada. No, aquesta pregària ja la enviaré para que lo tingueu, para que lo tengáis todos. Y ahora pues leeremos el Salmo 23. Que si lo baja un poquito, a ver si podemos, lo leeré en catalán y está también traducido al castellano, a ver si lo voy leyendo y ya lo voy bajando. El Señor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos. Em mana el repòs vora l'aigua i allí em retorna. Em guia per camins segurs, per amor del seu nom. Ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. Tu, Senyor, ets vora meu. La teva vara i el teu bastó em donen confiança.
davant meu pares taula tu mateix, enfront dels enemics. M'has ungit el cap amb perfums. Omples a vessar la meva copa. Ben cert, tota la vida m'acompanyen la teva bondat i el teu amor. I veuré anys i més anys a la casa del Senyor. Per què no deuen dir res? Sí, Ara, Àngela, si fas el favor de posar el programa, farem una miqueta la presentació, tant de la jornada como del ponente, el Pepe Laguna, que lo tenemos aquí y seguro que disfrutaremos con él. Davant els temps, ho tenéis aquí, traduït al castellà, davant els temps que estem vivint de fragilitat i vulnerabilitat, ens surt el valor de la cura com a repte evangèlic. Ens podem fer nostres les paraules de Francisco Francès, el bisbe de Roma, extretes del seu missatge La cultura de la cura com a camí de pau, davant la Jornada Mundial de la Pau del 1 de gener de 2021. Treballem tots junts per avançar cap a un nou horitzó d'amor i pau, de fraternitat i solidaritat, de suport mutu i acolliment. Vale, No cedint a la tentació de desinteressar-nos dels altres, especialment dels més febles. No ens acostumem a desviar la mirada, sinó comprometent-nos cada dia concretament per formar una comunitat composta de germans que s'acullen recíprocament i es preocupen els uns als altres. Per aquesta raó hem cregut convenient aprofundir aquest aspecte en la nostra tasca d'acompanyar i acompanyar-nos entre els conciliaris i les conciliàries, que no estem exempts d'aquesta limitació, vulnerabilitat i fragilitat humana, sense oblidar-nos del paper en la cura dels altres per part de les i els responsables del moviment, que també estan convidats a aquesta jornada. Ens ajudarà en la nostra reflexió Pepe Laguna Matute, que després ens presentarà Fernando Rivas, un conciliari de ACO de Madrid. Ha treballat el tema que ens concerneix en un quadern de qüestionari de justícia titulat Vulnerables, la cura com un horitzó polític, a què teniu els enllaços tant en català com en castellà. A res que el relat de l'autosuficiència, llegeixo un trosset d'un extracte d'aquest quadernet. A res que el relat de l'autosuficiència es confronti amb la realitat apareixen les esquerdes de la seva inconsistència. Per començar, els éssers humans mai han estat autosuficients, existint i ens desenvolupem gràcies a l'ajuda dels nostres semblants. Som una espècie animal especialment fràgil, condemnada a la inexistència sense la intermediació de les cures alienes. I pel que fa a la nostra pretesa capacitat de conduir-nos autònomament pels fins racionals i o morals. Abunden els exemples de persones que manquen de la llibertat de judici o d'acció que, segons la norma occidental, ens defineix com a éssers humans.
esperem que aquesta jornada ens ajudi a tots i totes per donar-nos elements en l'art de la cura en el nostre moviment apostòlic. Bona jornada. Y ahora, Fernando Rivas, podrías presentar a Pepe Laguna. Tienes el audio atascado. Buen día a tothom, buenos días a todos. Pepe Laguna lo conocí siendo alumno mío ya hace muchos años, porque en Patrología presentó un trabajo sobre la teología basada en música, en una canción de rock, y desde entonces me ha sorprendido siempre. Es licenciado en Teología por la Universidad de Comillas, luego ha hecho la especialización en el Centro SEFS en París y después ha seguido otro recorrido, tiene un posgrado en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid y luego lo conocemos mayormente porque es miembro del área teológica de Cristianismo y Justicia y también es editor. Yo lo conozco también en esta tarea como editor ejecutivo en el grupo editorial SM. Él participa muy activamente en el acompañamiento de grupos y colectivos eclesiales y también políticos de transformación. Y entre las publicaciones que tiene destacan muchísimos cuadernillos de Cristianismo y Justicia. Los conoceréis muchos de ellos. Y sobre todo a mí hay 4 libros que me han gustado mucho. Uno que aconsejo vivamente, que hemos trabajado casi todos, es el tema que se llama Jesús, la misericordia conflictiva del reino, que está en editorial PPC. Y es un libro bastante sugerente porque son temas muy actuales, pero desde el tema del conflicto. Y otro que también es muy sugerente es El arte de elegir, coaching ignaciano. Y luego el vulnerables, el cuidado como horizonte político, que es el cristianismo, el cuadernillo Cristianismo y Justicia, que hemos trabajado mucha gente. Y últimamente acaba de sacar, está recién salido, uno que se llama justo Cuidadanía, del contrato social al pacto de cuidados, que también está en PPC. Aparte de esto, yo creo que hay varias facetas que son interesantes de Pepe Laguna. La primera, darle hoy las gracias porque normalmente los sábados por la mañana los dedica a sus hijos. Y es como una especie de tiempo de cuidados intensivos. Y así que en ese sentido agradecerle que nos haya dedicado este cuidado a nosotros. Vive en Vallecas y además también es guitarrista y le gusta mucho la música rock, que quizá por lo que le gustaría ser conocido, pero también por estos cuidados. Y nada más, que él ya lo conoceréis si no lo conocéis antes, y es un hombre tiene un especial don para la comunicación, porque dice muchas cosas en pocas palabras. Hay otros que son a la inversa, pero él es así. Y nada más. Pues nada, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Podemos estar tranquilos porque hemos desayunado en familia en pijama, que es lo que hay que hacer el fin de semana, o sea, que es lo que nos toca. Entonces, eso, como ya los hijos van siendo mayores, los desayunos son más cortos, o sea, que encantado de compartir con vosotros y con vosotras. Me siento en familia, es verdad que a Fernando lo conozco más directamente, pero también a vuestro movimiento he tenido oportunidad de participar en ACO Madrid, en algún encuentro de formación, con lo cual, pues eso, agradezco la invitación y me sitúo como uno más entre vosotros y vosotras, y voy a intentar pues eso, hacer una presentación de esto del cuidado, de la vulnerabilidad,
la ventaja que tiene el Zoom es que podemos estar como ahora desde muchos sitios. El inconveniente es que una persona hablando durante 3/4 de hora es muy pesado. Entonces voy a intentar que sea lo más ágil posible. Entonces no tengáis problemas y, hombre, intentaré ceñirme al tiempo que me habéis dicho, eso fundamentalmente para no cansar. Pero que si en algún momento, pues eso, veis que me paso, me lo decís. Y luego, pues eso, dejamos un tiempo de preguntas y así es lo que... Me voy a apoyar en una presentación, pues eso, para que sea todo más ágil. Voy a compartir pantalla, a ver si funciona la tecnología. A ver. Confirmarme que la veis cuando... ¿Sí? Sí, sí, la vemos. Perfecto. Sí, os tengo aquí algunos en veo, porque si no al final estar hablando uno consigo mismo con la pantalla es una cosa muy desagradable. Entonces, sí, algunas caras veo. Entonces, bueno, yo quiero, mi propuesta es reflexionar conjuntamente con el horizonte de lo que os pueda servir a vosotros en vuestra tarea de acompañamientos como conciliarios y conciliarias, sobre el concepto de la vulnerabilidad y de los cuidados. Ahí pongo una palabra extraña que le he dado la vuelta a la ciudadanía y he hablado de cuidadanía, porque es una cosa que me interesa y a ver si os la sé explicar. A ver, aquí. Mirad, partiendo de la experiencia que tenemos de pandemia, de confinamiento, yo creo que hay una realidad que es que en este tiempo de confinamiento, en casa, en el ámbito doméstico, se nos han solapado planetas que antes ocupaban su sitio. Es decir, que ahora en casa estamos con los hijos, pero también estamos con la escuela, trabajamos desde casa, el ocio lo tenemos desde casa, las relaciones sociales se han reducido a lo que tenemos en casa. Entonces, estamos deseando salir de casa, es decir, que nos pongan la vacuna, que nos tengan que poner de las que existen. Nosotros que vivimos en un mundo privilegiado, que podemos optar a esa vacuna, para salir afuera. Pero claro, está la cuestión esta de la nueva normalidad. Es decir, bueno, ¿dónde vamos a salir? Bueno, pues no hay ninguna nueva normalidad esperándonos fuera, sino que hay la normalidad que nosotros y nosotras queramos construir. En algún sitio dicen que, bueno, que el confinamiento, la pandemia nos ha obligado, hemos tenido un minuto de lucidez. Nos ha obligado a ver con un microscopio, con una lupa, pues todos esos planetas que estaban por ahí, que dábamos por hecho que estaban bien situados y que cuando los hemos tenido que analizar, pues nos hemos dado cuenta, nosotros en este contexto somos mucho más conscientes, pero en otros no. Bueno, pues que la constelación social que teníamos creada pivotaba en torno al planeta economía, la economía, las transacciones económicas, el neoliberalismo, bueno, pues eso estaba al centro y el resto de planetas, el trabajo, la educación, los cuidados, iban en torno a ello. De hecho, nos ha sorprendido cuando de pronto hemos necesitado cuidados y nos hemos dado cuenta que los cuidados los habíamos externalizado. Es decir, que los cuidados, cuando hemos necesitado mascarillas, hemos dicho, pero si es que las mascarillas las están produciendo en otro sitio porque la mano de obra es más barata. Entonces nos hemos dado cuenta que el estado de bienestar que habíamos construido, que pensábamos que era muy potente, pues de pronto hemos visto que se estaba diluyendo y no ha sido capaz de afrontar como debe una situación de vulnerabilidad como la que atravesamos. Con lo cual, cuando salgamos a la nueva normalidad y cuando tengamos que resituar esos planetas, es decir, ¿dónde ponemos la educación? ¿Dónde ponemos...? Bueno, pues hay una posibilidad de que la realidad orbite de forma distinta, que los cuidados, que la vulnerabilidad sea el centro de un nuevo ordenamiento social y que el resto de ámbitos donde vivimos estén alrededor de ello. Porque esa experiencia la hemos tenido.
Es decir, que de pronto nos hemos dado cuenta que la cuestión del cuidado no era solamente una cuestión sociosanitaria, no era una cuestión que se ocuparan solamente los hospitales, sino que hemos ido al mercado y en el mercado no teníamos papel higiénico, no teníamos leche, no teníamos... Y entonces nos hemos dado cuenta que los mercados no solamente nos venden productos, sino que están ahí para cuidarnos. Nos hemos dado cuenta de la necesidad que hemos tenido de abrazar a nuestros seres queridos. Entonces, los teníamos a nuestros mayores en residencias y tal, y de pronto es que necesitábamos abrazarnos, no nos servía con contratos para que otros se ocuparan de ellos. Bueno, pues hemos sido conscientes de la red de cuidados que sostienen nuestras vidas, que es una red de cuidados, ya digo, mucho más amplia que la red de cuidados sanitarios, porque nos hemos dado cuenta que la educación también nos cuida, que el trabajo no solamente es un intercambio de producción, sino que hay red de cuidado. Eso es lo que yo quiero plantear. Ver la posibilidad o ver los trayectos y los cambios que tendríamos que hacer como sociedad para que los cuidados y las relaciones de cuidado formaran parte, fueran el eje de un nuevo planeta social, de relaciones sociales. Dicho así, lo voy a decir muy rápidamente, eso supone no solamente tomar en cuenta de que los cuidados forman parte de nuestra vida, es decir, hay alternativas y sugerencias para decir, bueno, no, construyamos el modelo social que construyamos, que no se nos olvide el cuidado. Entonces aparecen la ética del cuidado, la justicia cordial, es decir, en el fondo, y lo digo de una manera crítica, el mundo lo teníamos más o menos bien organizado y lo que tenemos que hacer es meterle un poquito más de cuidado. Bueno, la propuesta que hacemos algunas personas más críticas es que no basta con matizar lo que tenemos con gotas de cuidado, sino que aquí lo que se está jugando es un cambio de paradigma. Es decir, cuando hay una gran crisis, después de la Segunda Guerra Mundial, que para el mundo, aparecen los derechos humanos como una manera de decir, bueno, para que esto no se vuelva a producir, tenemos que organizarnos de otra manera. Yo creo que estamos en un momento parecido a ese. Hay una gran crisis y nos toca como sociedad decidir qué elementos tenemos que articular para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, no basta con, vamos otra vez a que pase cuanto antes esto para volver a donde estábamos. No deberíamos volver a donde estábamos. Los que hayáis leído el cuaderno, habrá muchas cosas que os van a sonar, pero aquí aprovecho y lo doy en flashes y así todos hablamos el mismo lenguaje y estamos en el mismo contexto. Lo habéis sacado en la presentación. Los seres humanos somos frágiles y vulnerables. Dice, bueno, pues eso ya lo sabíamos. Pues no lo sabíamos, porque nos hemos construido socialmente de espaldas a esa realidad. Es decir, hay animales, yo tengo ahí la fotografía de las tortugas marinas, pero un montón. Pues eso, que las tortugas marinas cuando salen del huevo, del cascarón, pues salen corriendo, huyendo de las gaviotas que están por ahí para comérselas, y van corriendo al mar y no necesitan del cuidado de nadie para empezar a andar. Los seres humanos, si nos dejan solos, morimos. Dice, bueno, pues es una obviedad. Bueno, siendo una obviedad, llama mucho la atención que eso que nos conforma como seres humanos no haya configurado nuestros imaginarios sociales. Cuando hablamos, por ejemplo, yo que me muevo en el mundo de la educación, el ideal educativo es que el alumno sea lo más autónomo posible, sea lo más independiente posible, que se llegue a valer por sí mismo. Entonces, y eso tiene una parte que es positiva y hay que fomentar la autonomía, el no depender de tutelas extrañas, pero si se nos va la mano, al final el ideal de persona, el modelo que estamos valorando es de alguien que no necesita de nada ni de nadie. Entonces nos configuramos como seres autosuficientes.
De hecho, si os fijáis en la imagen que pongo abajo, bueno, pues un niño o los niños y las niñas todavía no son seres humanos completos, porque son frágiles, porque necesitan cuidados. Pero si te vas al otro extremo, los ancianos ya han dejado de ser seres autosuficientes. Entonces son seres, personas que necesitan el cuidado de los otros, tampoco se proponen como modelos de persona, del hombre o la mujer occidentales. Entonces está en el centro esa magnificación de la adolescencia. Entonces la persona madura es aquella persona que, bueno, que está libre de esas dependencias que tanto los niños como los ancianos tienen. Entonces empieza a haber aquí una perversión o una conceptualización de nuestro ser social que se va construyendo de espaldas a nuestro ser constitutivo. Y entonces aquí vamos teniendo un problema. Volveré después si me da tiempo y si queréis, y si os apetece a vosotros y a vosotras. En los mitos sociales, es decir, los relatos que nos van construyendo como sociedad, también van alimentando este imaginario de autosuficiencia. Traigo este porque, claro, en este contexto para todos nosotros es muy conocido, pues tenemos el relato de la creación de Adán y Eva. Entonces, aunque el relato de la creación, uno de los dos, insiste claramente en que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, es decir, son iguales, el discurso, el desarrollo teológico de ambos relatos va a ser diferente. Adán inmediatamente se va cuando con la expulsión del paraíso, Adán se va a encargar del trabajo, va a ocupar el espacio de la polis, del trabajo de lo político, y va a comer, va a trabajar, va a traer el pan, y la mujer va a quedar relegada o se va a ocupar del espacio de la domesticidad, del espacio de la maternidad, del espacio de la casa, y pues eso, vas a parir hijos con dolor y se va a quedar ligada a la casa. Con lo cual se va a producir una disociación entre el mundo de la producción, que va a quedar en los varones, y el mundo de la reproducción, que va a quedar en manos de las mujeres. Y el mundo de la fragilidad, el mundo del cuidado, el mundo de los hijos, va a quedar no solamente en el ámbito doméstico, sino va a quedar en relatos domésticos. El relato político, el relato que va a ocupar la esfera de la configuración social, va a ser el discurso de Adán, el discurso de la autosuficiencia. Con lo cual, y lo veremos después, cuando los que optamos por la cuidadanía, lo que estamos diciendo es: saquemos el discurso del cuerpo, de la fragilidad, de la vulnerabilidad, del ámbito de lo doméstico y llevémonos al ámbito de lo político. Pero en fin, llegaremos a eso. Con lo cual, es lo que he dicho ahora. Traigo aquí la imagen de Vitruvio, porque buscando, para hacer comprensible, para hacer intuitivo esto que quiero decir, bueno, me pareció que el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, es decir, ese hombre renacentista, refleja muy bien lo que quiero decir. Primero, es un varón, es decir, que el ideal de belleza y tal, está también la Gioconda, pero eso está por otro lado. Ahí nos interesa más la sonrisa, la sonrisa. Y bueno, pues aquí tenemos el hombre de Vitruvio, que es el centro del universo, ocupa el lugar del centro, y está cerrado en el círculo y en el cuadrado, que bueno, ahí hay un montón de interpretaciones, más allá de la cuestión geométrica, si es la Tierra, si es la Luna, pero en fin, lo que me interesa es que ese hombre, varón, porque hablo de hombre no como genérico, es decir, no utilizo el masculino neutro para todo, no, estoy hablando de un hombre, no de una mujer. Se va a postular como modelo social, un hombre autosuficiente, y claro, la cuestión que va a aparecer enseguida es que cuando alguien es autosuficiente y no necesita de nada ni de nadie, en el fondo no tiene responsabilidad sobre nadie. Y, como decía antes, la mujer se van a ocupar, van a quedar relegadas a los cuerpos, a los cuidados y a los vínculos.
¿Cómo se define Vitruvio? Bueno, Vitruvio, dirán algún autor renacentista, Pico de Mirándola, bueno, las notas a pie de página no hacen falta. Bueno, se define como un microcosmos autosuficiente. Se va a proponer como un modelo universal, y hay una cuestión muy interesante que tiene que ver sobre todo con el desarrollo ilustrado, que es que Vitruvio, aunque ahí tenemos un cuerpo perfecto, de proporciones armónicas perfectas, en su desarrollo conceptual Vitruvio se va a quedar sin cuerpo. Os lo explico un poquito más porque es muy interesante. En el fondo, este Vitruvio que vemos ahí no existe. O sea, no existe ningún hombre, salvo casos excepcionales, pero no existe nadie, ni solamente ni con ese cuerpo, ni con esa armonía. Es irreal, es un modelo, es un horizonte que propone algo que no existe. Cuando Kant, por citar un filósofo ilustrado fundamental a la hora de configurar nuestro imaginario occidental, habla también de su modelo moral, o Descartes, de su duda metódica, son sistemas sociales, sistemas morales, que funcionan aun en el caso de que los seres humanos no existieran. No me da tiempo a desarrollarlo más, pero hay un proceso de descorporización. La universalidad, cuando vamos a principios universales, todos los seres humanos somos iguales, todos los seres humanos poseemos dignidad, todos los seres... Dices, bueno, en el imaginario, en un imaginario universal, eso es verdad. En el momento en que tú le pones cuerpo a esas definiciones, ya no son verdad. No es verdad que todos los seres humanos seamos iguales. No es verdad que todos los seres humanos poseamos la misma dignidad. Dice, hombre, no. Bueno, hemos decidido aceptar ese horizonte utópico, pero no, los cuerpos son desiguales, las situaciones son desiguales. Y dices, seguir fundamentando una sociedad y un contexto y una configuración social sobre esos imaginarios es condenarnos a una sociedad falsa. Si tú puedes decidir, por poner un ejemplo muy, muy evidente, que todos los seres humanos somos iguales y que tenemos derecho a circular libremente por todo el mundo, dices, con que lo confrontes con el trato que damos a los migrantes, te das cuenta que ese principio universal no es un principio real. Y no es una cuestión solamente de que en el fondo tenemos que ir adaptándonos para llegar a ese ideal, sino que una concepción más crítica como la que yo mantengo es que si realmente no se puede afirmar de la persona concreta, ese imaginario no vale. Hay que cambiar de paradigma. El discurso de la autosuficiencia de Vitruvio, pues eso, lo resumo, es un Vitruvio independiente, es un Vitruvio que se va a relacionar con otros Vitruvios como él, con pactos, con contratos. Es decir, hay acuerdos mercantiles, es decir, aquello de la libertad, mi libertad empieza donde termina, donde empieza tu libertad. Entonces, los modelos sociales, pues el contrato social de Rousseau, el de Locke, el Leviatán Hobbesiano, es decir, por coger, son relatos que es verdad que nosotros no desayunamos con estos relatos en casa, pero sí que es verdad que socialmente marcan un imaginario. Y entonces es verdad que dices que nuestras instituciones sociales están basadas en un contrato social de carácter mercantil. Yo me relaciono contigo, bueno, pues hasta donde tú no entres en mi libertad y cada uno pueda desarrollarse pues eso, como él quiere. Entonces, hacemos pactos de no agresión, no tantos pactos de cooperación. Bueno, yo creo que definen, igual alguno me podéis decir que es una visión pesimista o negativa de la realidad, pero yo creo que define parte importante de cómo nos hemos configurado socialmente. Vitruvios independientes que nos relacionamos con otros con acuerdos mercantiles. ¿Qué ha pasado con el Vitruvio en el siglo XXI? Bueno, de momento el dibujo ese que tenéis ahí es un iceberg que se está rompiendo. Pues el discurso de Vitruvio ha colapsado.
La naturaleza nos ha puesto de frente, pues eso, frente a nuestra vulnerabilidad constitutiva. Es decir, no existimos si el planeta no existe. Eso de que podemos hacer, los vitruvios que somos, podemos seguir haciendo lo que queramos, independientemente del planeta, no. Es decir, somos ecodependientes y somos interdependientes. Y además es que empieza a haber, siempre las ha habido, pero multitud de personas, de mayorías empobrecidas, de migrantes, de refugiados, de identidades, de situaciones no productivas, de personas que no se sienten reconocidas en el modelo de Vitruvio. Por eso yo decía antes, no basta con que a los derechos humanos de la primera generación, segunda generación, tercera generación, ahora creo que andamos por la sexta generación, ahora andamos con la cuestión de qué hacemos con los no humanos, con los robots y tal. Pues no se trata de que a esa generación se le añada ahora, y bueno, venga, esto la séptima generación de cuidados, sino que esa conceptualización, esa conformación social ya no sigue siendo útil. En ciencia es evidente, es decir, no podemos seguir utilizando la ciencia newtoniana en tiempos de física cuántica. Tenemos que andar en otro modelo, igual que pasa en la ciencia, pasa socialmente. Tenemos que construir otra cosa porque el modelo que nos ha constituido y que nos ha dado y nos ha situado en muchos elementos positivos, no podemos renunciar a los derechos humanos, por ejemplo. No podemos renunciar al estado de bienestar. Es decir, no es una impugnación total del modelo que teníamos, sino el paradigma tiene que cambiar dejando aquello que el modelo nos ha apartado como positivo. Para cambiar de modelo, de paradigma, necesitamos rehacer nuestros vínculos sociales y necesitamos rehacer nuestros mitos sociales. Ya no podemos seguir utilizando solamente los mitos del contrato social, los mitos de la creación de Adán y Eva, los mitos de Ulises. Necesitamos crear una nueva simbólica. Hace muchos años, cuando mis críos eran más pequeños, hicimos una visita a Atapuerca, nos fuimos a Burgos, que la recomiendo, con niños y sin niños. A mí me fascinó, porque me parece que lo tienen organizado. Es verdad que con niños pues aprendimos un montón, a hacer fuego, a cazar mamut y a hacer un montón de cosas. Pero yo me resultó, me impactó el caso de Benjamina. El caso pues es un cráneo que tenían allí, el cráneo 14, bueno, pues de un neandertal, es decir, que todavía están en este paso, todavía que no es sapiens, es decir, que estamos hablando de hace 450.000 años. Bueno, y lo curioso de ese cráneo 14 era que era un cráneo deforme, es decir, que el cráneo por la parte de arriba estaba fusionado, tenía una enfermedad. La tengo que leer porque no sé pronunciarla. Tenía craneosinostosis, a ver, siempre la digo mal, craneosinostosis, es decir, una fusión prematura de los huesos de la cabeza. Eso cuando los niños nacen, pues que todavía no tienen los huesos del cráneo, pues eso, si se fusionan, eso al final genera enfermedades, patologías graves y patologías que son incompatibles con la vida. Lo que llamó la atención al equipo de Arzuaga, al equipo que estaba allí, era que ese cráneo correspondía a una niña. Definieron, a mí eso me fascina, cómo de un diente llegan a saber si era hombre, si era mujer, si comía vegetales. Bueno, pues determinaron que era de una niña y que era de una niña que tenía 10 años. Y claro, la cuestión que enseguida se preguntaron era cómo con esa enfermedad, cómo con esa patología que debería haber muerto prácticamente al nacer, llegó a 10 años. Entonces la conclusión era que si llegó a 10 años era porque el grupo de homínidos que la acompañaban había cuidado de ella, es decir, le había llevado de un sitio a otro, le había protegido de los animales salvajes, le había dado de comer, le había abrigado, es decir,
la habían cuidado. A mí ese relato, que no es único, es decir, porque está Benjamina, allí tienen más huesos, está Miguelón, le van poniendo nombres, Miguelón es por Miguel Indurain, luego tienen otro que es el de Nadal, el Rafa, tienen constancia a través de los huesos de situaciones, pues Elvis, por ejemplo, por Elvis Presley, se lo ponen porque son unos huesos que tienen un problema de cadera tremendo. Es decir, que a quien correspondiera esa osamenta no podría andar. Y también, no sé si está alrededor de 20 años, que para esa época ya es un anciano. Y la pregunta es la misma. ¿Cómo en una sociedad nómada que depende de la caza hay un anciano que ha vivido tanto tiempo? Pues también, porque lo han cuidado. O otro que tiene una infección tremenda de dientes, que era muy habitual, que también tiene pues una temporalidad muy grande, y entonces se preguntan, bueno, pues si vivió era porque le masticaban los alimentos y le alimentaban. Bueno, no voy a ir, os pongo un libro que he leído hace 20 días sobre la compasión, que bueno, está plagado de ejemplos de cómo la compasión, el cuidado de los demás forma parte de nuestra prehistoria como seres humanos. Y de alguna manera lo que yo reivindico es que ese relato de cuidados, definirnos como seres, no tanto como autosuficientes, sino como seres que existimos gracias a los cuidados de otros, que eso forme parte de nuestro relato social. Para que eso forme parte del relato social, hace falta dar algunos saltos. Mirad, claro, el tema del cuidado, de la fragilidad, de la vulnerabilidad, en el fondo son relatos que todos sabemos. Y entonces, y que forman parte de nuestro día a día. Pero como decía antes, forman parte de nuestro día a día doméstico, de nuestro día a día familiar. Y la alternativa que proponemos, los que reivindicamos la cuidadanía, es no solamente que eso aflore con mayor fuerza, sino que el cuidado entre en el terreno político. Y para que entre en el terreno político, es decir, que realmente sea un relato configurador de nuestra sociabilidad, pues hace falta recuperar el cuerpo, reconocernos como seres corporales, como seres necesitados de cuidados, como seres necesitados de otras personas. Y entonces voy trayendo a autoras, sobre todo, que reivindican desde una crítica feminista todo esto. Martha Nussbaum nos va a decir que todos nacemos desnudos y pobres, todos estamos sujetos a enfermedades y sufrimientos, todos estamos condenados a morir. Entonces, dice, por tanto, la visión de todos estos sufrimientos comunes pueden llevarnos a la humanidad a nuestros corazones, si vivimos en una sociedad que nos alienta a imaginar la vida del otro. Bueno, pues esto lo dice mejor que yo lo que intento transmitiros. Sheila Abinavitz también, desde el ámbito de la moral y la filosofía del derecho, va a hablar en términos parecidos. Es decir, la filosofía moral, las teorías universales, se han olvidado de nuestra fragilidad, porque se han olvidado de nuestra corporalidad, y si tenemos que rehacer nuestro horizonte moral desde nuestra corporalidad y nuestras redes de dependencia. ¿Vale? El cuidado y la justicia son dos realidades que no se pueden separar. Lo decía antes, para que el cuidado pueda formar parte de una configuración social, tiene que dar el salto de la casa a la ciudad, de la domus a la polis. No nos van estas divisiones binarias en que Adán va a la polis y Eva se dedica a la casa, o que Ulises se va a la guerra mientras Penélope está tejiendo la mortaja de su suegra, o con Rousseau, ese Emilio que se dedica de lo público porque su mujer se dedica de lo privado, sobre la Sofía. Bueno, esos binarismos, si no se rompen, al final el discurso del cuidado va a ser un discurso menor y un discurso que van a tener que soportar las mujeres. Bueno, ahí hay un reto tremendo.
para que se produzca ese salto de lo doméstico a lo político, hay que evitar algunos errores. O sea, cuando reivindicamos el rostro político del cuidado, no estamos diciendo que la sociedad tenga que construirse según el modelo de familia. Eso en contextos eclesiales suele haber ese error. Cuando el Papa habla de fraternidad o cuando tenemos nuestros discursos de solidaridad, de caridad, de cuidado, pues solemos decir, bueno, configuremos el mundo como una gran familia humana, donde todos seamos hermanos. Bueno, ese discurso tiene una parte simbólica que sí que puede ser muy movilizadora, pero tiene una parte peligrosa, que es que en las familias, en el contexto familiar, el cuidado, por definición, asume una asimetría que el cuidado político no puede asumir, no debería permitir. Claramente, en las relaciones de cuidado con mis hijos, yo tengo un papel asimétrico con respecto a ellos y soy responsable, y esa asimetría es no solamente conveniente, sino necesaria. Políticamente, el cuidado no puede reproducir ese modelo, porque si no, al final, si damos por hecho que si permitimos esa asimetría continua, pues en el fondo reproducimos un modelo desigual en la que habrá unas personas que reivindican ser cuidadas y otras personas que son cuidadores. Y eso lo tenemos muy claro en todos los ámbitos del cuidado doméstico, que en el fondo lo están haciendo las mujeres que han entrado en un mercado laboral precario, pero que en el fondo están reproduciendo una situación tremenda de desigualdad en virtud del cuidado. Si yo tengo dinero para pagar un cuidado y yo voy a ser cuidado y tú me vas a cuidar. Bueno, esa relación asimétrica no puede fundamentar ninguna configuración política que por definición es igualitaria. Es decir, cuando hablamos de configurar un nuevo orden social, estamos hablando de configurar un nuevo orden social regido por los principios de la democracia y de la igualdad. Con lo cual ahí tenemos que andar con mucho ojo. Lo decía ahora, a ver si da vueltas esto que le ponía ahí. En el fondo, todos en nuestra vida pasamos de ser cuidados a ser cuidadores. Y en ese movimiento sí que el cuidado puede formar parte de la política. Si siempre estamos en una posición de cuidado y en otra posición de cuidador, eso no configura un orden político bueno. Termino esta parte. Vale, muy bien. Hay una autora, Joan Tronto, que a mi juicio es la que más ha tratado este tema del cuidado, que dice que para que el cuidado sea democrático, pone 3 principios: que todo el mundo tiene derecho a recibir un cuidado adecuado durante su vida, que todo el mundo tiene derecho a participar en relaciones de cuidado que den sentido a su vida, y que todo el mundo tiene derecho a participar en el proceso público para juzgar cómo debería garantizar la sociedad esas 2 premisas. Bueno, como esto tiene una deriva política que nos llevaría más lejos, insisto por última vez en que la cuidadanía no dice solamente sigamos funcionando y pongámonos tiritas, como pone en la imagen esa, cuidémonos más, sino no, configurémonos políticamente como sociedad cuidadora. Y eso supone repensar nuestras instituciones nuevamente. Tengo un poco más de tiempo, ¿no? 10 minutos tengo más. Hacerme así. Porque aquí acabaría, si queréis, la parte política del asunto. Pero bueno, en el contexto en el que estamos, quiero hacer también como titular, es decir, por haceros, por dejaros, si queréis, por provocar el pensamiento y traerlo al ámbito creyente, al ámbito cristiano. Mirad, esa concepción de Vitruvio, que decía que nos configuraba socialmente, también se nos ha colado en nuestra manera de entender nuestra fe, de practicar nuestra fe. Yo tengo esa imagen ahí preciosa,
que, bueno, pues que el desprendimiento, tenemos ahí a José de Arimatea y tenéis a las mujeres, dice en el Evangelio de Juan, que José de Arimatea, discípulo de Jesús, pero clandestino por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilatos que le dejara quitar el cuerpo. Pilato le autorizó, él fue y quitó el cuerpo de Jesús. Entonces tenéis ahí a un hombre, ayudado por un ángel, bueno, y al hombre de la derecha, que están haciendo la tarea de bajar a Jesús. Los hombres están en la eficacia de bajar. Y las mujeres abajo, junto al discípulo, junto a Juan, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Estaban ahí, las vemos llorando, las vemos que se desmayan. Bueno, entonces ahí tenemos una visión desde, que os invito a analizar desde donde venimos, que es las mujeres están llorando en una acción inútil, tan inútil como va a ser luego la acción de ir a embalsamar un cadáver. Es decir, mientras que los hombres están haciendo una cuestión eficaz. En teología de la liberación hay un principio que yo comparto 100%, pero que lo voy a leer críticamente, que es de Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría, cuando hablaba de la cruz, pues hablaba de la misión que tienen los cristianos de bajar a los pueblos crucificados de la cruz. Y eso, digo, lo comparto al 100% y esa es una tarea. Pero claro, eso de bajar de la cruz a los pueblos crucificados, cuando se hace sin acompañar la cruz de esos pueblos crucificados, al final entra en un eficacismo y en unos mesianismos que pueden ser perversos a la larga. Entonces, hay dos maneras de bajar de la cruz: acompañando el sufrimiento de la cruz, asumiendo la vulnerabilidad, asumiendo el estar en el sillón de Sky del hospital, o llegando directamente, vamos a solucionar esto. Bueno, nuevamente, insisto, el Vitruvio varón va a resolver. La concepción que culturalmente se ha atribuido a las mujeres sí que ha acompañado ese sufrimiento y esa vulnerabilidad. Y son dos maneras de entender. Entonces, hay un Dios o un Jesús Vitruvio que en el fondo lee las bienaventuranzas, dice, bueno, es que hay ciegos, dice, sí, pero no os preocupéis que vamos a recuperar la vista. Dice, hay cojos, dice, sí, sí, pero enseguida lo solucionamos. Dice, a ver si ya viene Jesús. Bueno, hay una manera de entender las bienaventuranzas y esa lectura de una sociedad que necesita un cambio. Pues eso, desde el Vitruvio resolutivo, que lo que le interesa es que el mudo empiece a hablar cuanto antes o que el hambriento pueda comer, que como no tengamos cuidado, al final lo que hace es proyectar una asimetría relacional del ayudador, del Dios ayudador, al ayudado, de un Dios que es todo poder a una persona que es todo fragilidad. Bueno, pues eso es una manera de entender la religión, pero hay otras, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer otra lectura, porque estas lecturas se nos han ido metiendo hasta los tuétanos. Entonces no es evidente el romperlo. Hay otras lecturas y otras mediaciones. No me voy a detener en esta, que tiene que ver con las mediaciones lentas del cuidado. Hay un hombre medio muerto, apaleado al borde del camino, y aquí la cuestión no es que se resuelva mágicamente, que venga el samaritano Vitruvio, no. El samaritano Vitruvio, el samaritano Benjamina, se baja del burro, le venda las heridas, lo cuida, crea un hospital y se va. Y aquello queda sin resolver. O queda resuelto frágilmente. Entonces no es, porque se podía haber narrado la historia de otra manera, que es que se bajó y como tenía un poder y Dios vio que la acción aquella era buena, se quedó curado y el hombre medio apaleado salió andando y daba saltos y los dos iban por el camino a Jericó dando saltos. No es ese relato. Es un relato que queda pendiente y que queda socialmente responsabilizado. Él se va, pero hay un posadero al que se le pide que siga ocupándose de él. Bueno, esa es otra mediación del cuidado y otra mediación que los creyentes categorizamos como una mediación salvífica. Hay otra mediación también, la del relato, lo paso muy deprisa porque como estos relatos los conocéis, pues ya sí, que tiene que ver con la de los panes y los peces.
Yo no sé si en alguna... Bueno, lo he dicho muchas veces, leí en un texto de un teólogo, o era un libro de teología, en el que me hizo mucha gracia, porque hablando de los panes y los peces, y decía, bueno, sí es que claro, los hombres podemos multiplicar panes y peces en las panaderías y tal. Dice, pero es que Dios, es que eran más de 5.000, es decir, que tenía más poder. Dios era más poderoso, fíjate lo que podía hacer. Bueno, el relato no está diciendo, claro que van a quedar saciados y que va a haber para comer, va a quedar para comer. Pero el relato hay un momento disruptivo en el que cuando hay una necesidad, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿cuántos panes tenéis vosotros? Dijeron, 5 panes y además 2 peces. Bueno, ¿y qué hacemos con esos panes y esos peces? Bueno, si los ponemos al servicio del resto, es decir, y esto no es hacer una lectura marxista del texto, sino que es hacer una lectura que acompaña lo que está pasando, no es resolutiva, no es Jesús vio que tenían hambre, invocó al Padre y se acabó aquello. No, no, no. ¿Qué tenéis vosotros? Y vamos a compartirlo. También es otra manera más lenta de llegar a la solución. Otra imagen que tiene que ver con este acompañamiento de la fragilidad y este cuidado, pues son todas aquellas que tienen que ver con la categoría del banquete. El banquete del reino de Dios, esa mesa compartida, también es una mediación lenta del cuidado. Cuando leemos en los evangelios la invitación, pues eso, los invitados de primera hora no acuden a la invitación y hay que salir a las calles a buscar a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, a las prostitutas, para que ocupen los primeros puestos. Claro, se tiene esa clave de lectura mesiánica, pero claro, yo a veces me he preguntado que a mí no me gustaría ser el anfitrión de esa mesa. O el camarero que estuviera sirviendo aquella mesa, porque menudo jaleo, o sea que dice el ciego tocando la comida, el sordo que no oye, aquello sería un guirigay, es decir, es una mesa que si la pones en plan romántico está bien, pero funcionaría siempre y cuando el cojo deje la muleta fuera, el ciego se comporte bien, imaginaros allí los endemoniados en una comida de esta. Vamos, no hay manera de comer, o sea, tirándose la comida unos a otros. Entonces, pero en ningún momento del relato dice que se les exigiera dejar fuera del banquete sus fragilidades, sino que los que están comiendo en la mesa del reino son las prostitutas con su estigma social, son los endemoniados con sus demonios propios, son los ciegos con su ceguera, son los cojos con su cojera. Entonces, una mesa de frágiles, una comensalidad compartida de personas frágiles, tiene un elemento disruptivo y un elemento político que todavía no hemos valorado. Y por aquí hay mucha reflexión que se está haciendo fuera de ámbitos teológicos, que tiene que ver que cómo la vulnerabilidad se puede convertir en sujeto político. Es decir, porque claro, cuando el Papa, por ejemplo, habla de descartados, para el marxismo clásico, hasta hace 4 días, el pueblo oprimido o los obreros oprimidos, en el fondo, sí que tenían la fuerza de la revolución. Estaban en una situación frágil, pero ellos iban a ocupar, o sea, eran sujetos de revolución. Y su carencia era una carencia política, era una carencia revolucionaria. Bueno, hoy hemos llegado al punto que hay personas, que hay vulnerabilidades, que hay descartados, que no sirven ni para ser explotados. Es decir, que ya no forman parte del discurso del cambio social. Son seres sobrantes. Entonces, podemos construir nuestra configuración política, nuestra configuración de espaldas a esto y no pasaría nada. Bueno, entonces hay un movimiento que reivindica, decir, bueno, no nos consideráis sujetos de cambio social, pero si podemos configurar una comensalidad de nuestras fragilidades, preocuparos porque esto puede cambiar la realidad. Lo que pasa es que la va a cambiar desde otro ámbito.
Este lo dejo aquí, que es San Pablo, que también, que hace su misión desde su vulnerabilidad, tiene una herida ahí, bueno, y en su vulnerabilidad, en su debilidad, reside su fuerza. Como no puedo hablar de todo, paso de San Pablo. Me pedíais, y esto me ha costado muchísimo, porque aquí termino, lo que es mi aportación termina aquí. Claro, yo sé que vosotros, vuestra jornada de reflexión, de oración, tiene que ver como acompañantes de otras personas. Bueno, y esto cómo lo aterrizo o cómo podemos, pues eso, traducirlo en lo que se pueda traducir a nuestras relaciones de cuidado. Bueno, pues no lo sé, eso os toca a vosotros y a vosotras. O sea, lo único que yo sí que, como soy obediente, me he permitido sugerir algunas preguntas que tienen que ver, os las leo. Y ya digo, si alguna os sirve para vuestro trabajo, pues ahí está. Y luego, obviamente, vosotros y vosotras ya tenéis preguntas que aterrizáis en vuestra realidad. Bueno, una cuestión sería detectar cuánto hay de Vitruvio en nuestra manera de entender la vida y nuestras relaciones. Porque cuando, esto me ha pasado a mí, es decir, que cuando uno se sitúa en esta concepción o se la va integrando, claro, te vas dando cuenta de que el Vitruvio lo tiene metido hasta los tuétanos. Y que no es tan evidente que nos sintamos interdependientes, que caigamos en la cuenta de las relaciones de cuidado que nos sostienen, es decir, pues eso, es decir, que yo a veces he hecho el ejercicio, decir, desde que salgo de mi casa, cuando salía, porque ahora salgo menos, pero es decir, cuando salíamos de casa hasta que volvíamos a casa, bueno, cuántas personas y cuántas relaciones de cuidado me han sostenido. Es decir, quién ha barrido la calle, quién ha posibilitado que mi coche funcione, quién, es decir, pues son redes de cuidado de las que no soy consciente. Bueno, tomar conciencia de las redes de cuidado que nos sostienen, yo creo que es un ejercicio muy interesante. Tomar conciencia de ya no solamente de una red más genérica, sino que quiénes son las personas que nos cuidan y quiénes son las personas a las que nosotros cuidamos. Y establecer y entender nuestras relaciones, que también están a veces mediados por relaciones mercantiles, como relaciones de cuidados. ¿Quién me cuida y de quién soy cuidador? Y si mis relaciones que tengo con los demás entran dentro de esta categoría de cuidado. Y una última, porque no se me ocurrían más. Son preguntas que yo me hago a mí, o sea que lo único que las formulo en plural para todos vosotros y vosotras. ¿Cómo articular la tensión dialéctica entre la eficacia resolutiva y el acompañamiento inútil? Es decir, ¿somos más José de Arimatea o nos identificamos más con las mujeres a los pies de la cruz? Y no es una pregunta, si queréis, insevilera o, bueno, pues hay que pensar sobre esto, sino porque es verdad que, sobre todo cuando los que nos movemos en contextos más de cambio social, siempre nos hemos, sobre todo, por ejemplo, y más si son de ámbitos jesuíticos, que es donde yo me muevo, bueno, pues ahí lo que tiene que ver con cambio de estructuras, con cambiar la realidad, con lo que tiene que ver con la eficacia, está muy fomentado, y todo lo que tiene que ver con acompañamientos frágiles, con tiempos largos, eso va a ser asistencialismo. En ese debate que ha existido siempre socialmente entre cambio de estructuras y asistencialismo, bueno, es un debate que no está resuelto, o que está más resuelto y que bueno, yo creo que no se puede resolver, que hay una tensión dialéctica que está ahí continuamente presente, pero bueno, nos permite, yo creo que tenemos que, por lo menos yo en mí lo he hecho, cambiar nuestro centro de gravedad y aproximarlo hacia relaciones de vulnerabilidad y de cuidado, aquellos que estemos mucho en la eficacia de cambio de estructuras. Bueno, yo no sé si estas preguntas os ayudan, pero bueno, he hecho el intento de traducirlas. Espero no haber sido muy pesado y dejamos ahora, si queréis, un momento para que reaccionéis, no solamente para que me preguntéis, porque yo no tengo más que decir, yo ya no sé mucho más, para que compartamos un poco vuestra impresión, ¿vale? Pues muchas gracias por escucharme. Voy a dejar de compartir esto. Gracias, Pepe, gracias, muchas gracias.
Y de nada, dejamos ahora unos minutillos para reaccionar y si tenemos que hacer alguna pregunta referente a lo que ha dicho él o lo que sea, porque después, si continuamos el programa, después de las preguntas a Pepe, valoramos segurísimo su aportación, tendríamos un tiempo personal de reflexión. Pero bueno, después hablamos. Si os parece bien, ahora podrían fer aquestes preguntes així de com, no? Que surtin. Pepe, a mí me sale de golpe y porrazo. Digo, ¿para ti sería lo mismo acompañar que cuidar? Claro, no nos da tiempo, pero el cuidado a veces lo tenemos asociado únicamente a relaciones de ayuda y lo tenemos asociado al contexto o bien familiar o sociosanitario. Cuidamos cuando estamos curando heridas, o sea, pero cuidar también tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con el mundo educativo, es decir, que los profesores no solamente informan y educan, sino que se puede leer, y de hecho como relaciones de cuidado. Claramente que acompañar es cuidar. Cuidar no es solamente curar una herida, es una dimensión mucho más amplia. Lo que pasa es que eso no nos daría tiempo. Pero en fin, el reconocimiento es una categoría clave, por ejemplo, del cuidado. Cuando hay toda la cuestión que tiene que ver ahora con las identidades no reconocidas y con personas que no se sienten reconocidas en su sexualidad o en su aportación a la sociedad, no es una cuestión meramente jurídica, de no tengo encaje jurídico, donde dígame o quién soy, no, es una cuestión de reconocimiento y eso supone de falta de cuidado social. Sí, claramente, el acompañamiento es cuidado. Perdonad, a mí se me ocurre que a veces a los conciliarios, dentro de este esquema, ¿no? Que resulta que tú estás, entre comillas, en otro nivel, ¿no? Del grupo, pues o el papel que a veces te exigen o que crees que tienes que responder es que sabes más de espiritualidad, que además no sé qué, y difícilmente a veces nos ponemos en una horizontalidad de que nosotros necesitamos cuidados, de que nosotros recibimos muchas veces más de lo que damos y que por tanto nos hemos de ir cambiando quizá los roles o la forma, ¿no? De pensar que figura que el conciliario de saber más teología que los otros y además no sé qué, además no sé qué. Simplemente. Sería un poco el reconocer la fragilidad de todos. Por tanto, de conciliarios y conciliarias que necesitamos de los demás y que en esta mutua relación nos cuidamos, ¿no? Unos a otros. La pregunta sería también, ¿quién cuida al conciliario? ¿Quién cuida al cuidador? El mismo grupo o otros conciliarios, que decir, ahí está, ¿no? Evidentemente. Pero yo no voy a ir contestando a todas, pero me parece que la respuesta la tenéis vosotros, ¿eh? O sea, que ahí en eso generamos pensamiento entre todos, o sea, que totalmente de acuerdo. Hay una cuestión, si queréis, porque ese caer en la cuenta de la fragilidad tampoco es evidente, porque es verdad que, pues eso, el Estado, en medicina, la sanidad siempre se relaciona con la ausencia, tú estás sano cuando no sientes el cuerpo, cuando el cuerpo funciona autónomamente. Cuando el cuerpo dice aquí estoy yo, ya aparece la enfermedad. Es decir, uy, esto no está funcionando bien. Bueno, situarse como personas frágiles supone estar muy atento a todos los síntomas sociales
que nos define como vulnerables, pero tampoco estamos acostumbrados a ese autodiagnóstico personal, porque vivimos en la ficción de que estamos, pues eso, que somos, estamos sanos, somos autosuficientes. No es verdad, socialmente no es así. Yo también me preguntaba, después de todo esto que habéis comentado, cómo nos hemos de cuidar nosotros a nosotros mismos, no desde una perspectiva de estar pendientes de mí mismo o mí misma, sino desde una perspectiva de cómo lo pongo al servicio, ese cuidado a mí mismo, al servicio también de la justicia de los demás o del ser cuidadores. Y ahí permitirme apuntar una cosa también, que está, hay toda una industria del cuidado, o sea, que el cuidado se está poniendo de moda, no solamente... y entonces hay una economía del cuidado muy boyante, el cuidado de la tercera edad, es decir, pues eso, de viajes para la tercera edad, de sanidad, pues eso, de hospitales. Bueno, y el cuidado tiene también el peligro, las relaciones de cuidado, de mercantilizarse. Entonces, cuando a la hora de decir el cuidado para nosotros es fundamental o queremos, si es que lo queremos, que sea una categoría fundamental, bueno, también está el mercado diciendo, también del cuidado me ocupo yo. Entonces tenemos que andar también con cuidado, valga la redundancia, de no caer en la perversión de mercantilizar el cuidado. O sea que ahí hay un peligro también. Sí, José, yo agradecer tu charla, me ha parecido muy interesante y clarificadora. Yo me he quedado con la imagen esa de ese sistema solar en el cual todos los planetas giran en torno al centro que es la economía, ¿no? Y que lo ligo ahora con el comentario que acabas de hacer, ¿no? Tomar conciencia de que la economía está en el centro de todo hoy en día, con el sistema que tenemos montado, ayuda a entender muchas cosas. Y yo he entendido perfectamente que hay que hacer ese cambio de paradigma donde la economía pasa a ser órbita de algo que está centrado en el cuidado, ¿no? Tú hiciste ese movimiento de planetas que ponías en el centro de los cuidados. Mi pregunta iría más en esa dirección, es decir, ¿qué tenemos que hacer para mover más los cuidados y dejarlos en el centro de la sociedad actual? Y sobre todo, para retirar la economía del centro de la sociedad actual, ¿no? Es decir, ¿cómo construimos ese movimiento de sacar la economía del centro de todo? Yo no tengo respuesta, entre todos igual la encontráis. O sea, sí, yo creo que el reto, y además se puede formular en términos creyentes, va por ahí. Es decir, cómo construimos, o sea, que lo que ahora es periferia, pero en el fondo es evangelio, que los últimos sean los primeros, bueno, pues cómo mueves ese centro de gravedad. Y entonces, venimos de épocas también en el que hemos querido ser muy arimatea, es decir, ahí tenemos todo, pues eso, ha habido cambios sociales, Latinoamérica ha sido como un laboratorio que ahora ha estallado, es decir, bueno, igual es que estábamos dando empujones demasiado fuertes o esto se cambia de otra manera. Yo creo que es un cambio... es lo de Arquímedes. Yo creo que el cuidado es el eje de la palanca, pero que el cambio es muy pequeño, son acciones pequeñas, son acciones solidarias, son maneras de entender la economía alternativa, son maneras de que la mujer sea capaz de decirle a la sociedad, de devolver a la sociedad
esa tradición de cuidado explicitada como política. Es decir, que hay mucho movimiento de filosofía, de teología femenina que tenemos. Es decir, no basta solo con la acción, se supone un cambio de cultura y un cambio de cultura supone que tenemos que cambiar nuestros relatos sociales. Eso no sé si lo verán nuestros hijos, yo ciertamente no lo veré, pero el cambio es más profundo. Y además es que hay una cuestión que es la urgencia, que si ese cambio no se da, o sea, aquí no es una moda de decir, bueno, aprovechemos la crisis para repintar la casa, es decir, como vamos a poner, sino que como ese cambio no se haga, pues eso, la dependencia, la ecodependencia, como no nos cuidemos y no cuidemos el planeta, vamos a dejar de existir. O sea, que es un principio, si quieres, que se impone. Entonces, bueno, nosotros haremos lo poquito que podamos. No creo que haya soluciones tan radicales, pero tenemos que estar en esas. Si os parece bien, para ir avanzando, si no hay más preguntas, a Pepe Laguna, referente a lo que ha dicho él o lo que nos puede también a nosotros ayudar, ¿no?, a nuestra reflexión personal y también comunitario, como movimiento a nivel de conciliarios y a nivel de responsables, que también aquí hay unos cuantos que se han podido conectar. Me parece bien, siguiendo el horario, dejaríamos este espacio más personal para hacer una reflexión y sería a partir de lo que nos sale, ¿no?, sobre nuestro acompañamiento tanto a nivel de conciliarios y conciliarias como de responsables, porque también los responsables de zona, de grupo o de comisiones o lo de que sea, también tienen ese sentido de cuidado. A las 11:50, cuando lo preparábamos un poquito, veíamos, podemos hacer esta puesta en común, que no sería de todas las aportaciones, sino serían unas cuantas. Nos escucharíamos y si algunas se quedan en el tintero no pasa nada porque posteriormente haríamos una síntesis, que ya la haría yo con todas las aportaciones vuestras y lo remiraría, porque eso también para poder trabajar después en el equipo de conciliarios y conciliarias, de zona, de comisiones y sobre todo también los responsables. Esta es la idea que se tenía, porque para no alargarnos mucho y, ¿vale? Pues si os parece bien, dejamos ahora este espacio hasta las 12 menos 10, una cosa así, para que podamos también, cada uno de nosotros, profundizar. Porque la idea sería acabar a las 12:30. La idea. Le habíamos dicho al Pepe que si él, eso ya es cuestión ya tuya, Pepe Laguna, de decir, bueno, estaría en esta primera parte y luego la segunda parte, pues si quieres quedarte, te puedes quedar y si no, pues ya también decir, pues mira, pues... No, yo os agradezco la invitación, o sea, que yo creo que la reflexión nos toca a vosotros, o sea, yo realmente, pues eso, o sea, que estoy por aquí y os agradezco la invitación. No es que no quiera estar, pero que yo creo que realmente la cuestión, lo que yo puedo aportar, va por ahí, porque luego es verdad que en lo concreto de vuestro quehacer, pues eso, el trabajo duro os toca a vosotros. Nada, yo agradecer la invitación y animaros a que concretéis en vuestras relaciones de ayuda, pues esto del cuidado. Nada, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Pepe. Gracias, Pepe. Además, gracias a ti. A tu familia. Hoy te toca estar con la familia, si no... Claro, hay que aprender. Gracias, gracias por tu... Venga, Pepe. Ya lo llamaremos, Venga.
Gracias, ¿Vale? Pepe. Pues si os parece, hacemos eso, ¿vale? Hasta las 12. Y hasta podemos hacer este espacio ahora de personal. Cada uno, pues, nos vemos aquí a las 12 menos 10, más o menos. Y bueno, o plegaria continuada, es igual, al final, porque ya daríamos a punto de acabar. Agradecer, ya yo hablaría con el Pepe, si después él quiere enviarnos también pues el PowerPoint que ha preparado, ¿eh? También nos podía servir para trabajar, pero que sepáis que se ha grabado su ponencia. Esto que estamos hablando nosotros nos ha grabado, ¿eh? Decidimos, pues sí está grabando, también está grabando. Uy, pues ahora ha quedado mal. Y encima se ha quedado grabando. No. Le he dado ahora a grabar, Pepe, porque has dicho que ibas a hacer la plegaria final. Justo. Ah, vale. Vale, muy bien. Todo lo demás Pues, que las intervenciones nos han grabado. Vale. Pues ahora, si os parece bien, pues voy a poner... Esto es una canción, está en catalán, Manolo, pero tranquilo que está traducido, ¿eh? Que luego lo pondremos traducido, ¿eh? Está en catalán. Bueno, no pasa nada. No hay problema, hombre. No, es que en catalán tiene esa espiritualidad, ya lo veréis. Y además es normal. Vale. A ver si comparto pantalla, ¿eh? A ver si estoy aquí. Vale. Pues perdonad que aún no... A ver, aquí, vale. A ver si lo puedo conseguir ahora. Así. No me sale ahora, no sé por qué. Pepe, tendrás que acabar cantando tú, ¿eh? Estoy viendo yo que también, pero no quiero hacer... Ahora, no he conseguido, ¿eh? Es que me siento muy vulnerable, de verdad, ¿eh? Con las tecnologías. A ver si ahora... Venga. T'imagino constant a través de les nits fredes. Et recordo constant a través dels dies tendres. La mà als cabells i acaronant. Per tu viuré tot el que hauríem viscut plegats. La teva llum es va apagar. Ja sols em queda protegir el que em vas deixar i creure que tot està per fer. Pots anar-te'n tranquil, estarem bé. Buscar i descobrir tota la vida que deixes viu en mi. Hem de caminar, malgrat que avui ens faci mal, sobrevolar les pors i mirar endavant. Et somio constant, aixoplugant-te de la pressa. Et desitjo constant, la teva flama encara encesa.
Recordo el temps al teu costat, bocins de vida que no deixo anar mai. La teva llum es va apagar, ja sols em queda protegir el que em vas deixar i creure que tot està per fer. Pots anar-te'n tranquil, estarem bé. Buscar i descobrir tota la vida que deixes viu amb mi. Hem de caminar, malgrat que avui ens faci mal, sobrevolar les pors i mirar endavant. Trobaré les estrelles cada nit, buscar i descobrir tota la vida s'amaga ara i aquí. Hem de caminar i buscarem un nou demà, sobrevolar les pors i mirar endavant, que tot està per fer. Pots anar-te'n tranquil, estarem bé. Buscar i descobrir tota la vida que deixes viu amb mi. Hem de caminar, malgrat que avui ens faci mal, sobrevolar les pors i mirar endavant. Entonces, ahora Ángela pondrá, porque claro, una de las vulnerabilidades es que hoy no hemos podido con mi ordenador pues presentar. Hemos presentado la música, pero las plegarias, a ver, Ángela, sí. Que sepáis que estas oraciones ya lo enviaré a vuestro correo personal, correo electrónico. Ahí está. Haríamos la de abajo, sí. Aquí lo tenéis traducido, la canción de Charango. Gracias, sí. Que es un grupo aquí muy conocido aquí en Cataluña y me parece que también a nivel del Estado también. La traducción, que ya... Y ya pues ahora os animo, os invito a poder rezar el Padre Nuestro, cada uno en su lengua materna. Sí que sí. Como si fueran Pentecostés. Pues cuando gustéis. Para nostra que esté en el cel. Y santificado. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que nosaltres caiguem en la tentació. Lliura'ns de qualsevol mal. Amén. Pues muchísimas gracias. Supongo, bueno, en lo que hemos podido compartir, que creo que ha valido la pena el encontrarnos.
y que bueno, ahora tenemos esa faena por fe, esa faena por hacer, ¿no? Cada uno pues allá en su zona, en su diócesis, de poder trabajar y profundizar pues lo que hoy ha salido aquí, que ha sido como un principio a trabajo de fondo. Pues nada, pues muchísimas gracias y nos vemos, ¿vale? Gracias. Gracias a ti y a la organización. La Adeu. tecnología ha permitido conectarnos Gracias, en adeu. todas partes. Gracias. Adéu-siau. Adeu. Adeu. Primero Montejo. Adeu.